y bienvenidos a la presentación de la segunda edición de Pruebas sin Convicción. Estoy muy feliz, la verdad, de participar de esta ocasión que nos reúne para discutir esta versión ampliada de la obra de Jordi y actualizada de la obra de Jordi, así que mi primer agradecimiento es para vos, Jordi, por permitirnos este espacio para la discusión de tu trabajo. Y lo segundo que quiero decirles es que hoy tenemos una mesa de lujo conformada por distinguidos magistrados y profesionales en el ejercicio de la magistratura en sus diferentes jurisdicciones, que son también distinguidos académicos, pero como veremos, y de esto vamos a hablar un poco en lo que sigue, son principalmente actores relevantes en el desarrollo y la implementación del razonamiento jurídico, de la epistemología jurídica y particularmente de la teoría de los estándares de prueba en sus diferentes jurisdicciones. Y esto es algo que va a enriquecer mucho la discusión de hoy y a lo que voy a volver ahora en un ratito cuando los presente. Pero bueno, primero quisiera decir unas palabras acerca de esta obra que presentamos hoy, esta versión actualizada y ampliada de Pruebas sin Convicción. Es muy difícil hablar unos pocos minutos sobre las contribuciones de este nuevo libro de Jordi. La verdad es que todas las obras del profesor Ferrer Beltrán se han convertido en obras de consulta obligada para todos los que estamos interesados en el razonamiento probatorio y en la epistemología jurídica. Ya se han convertido en clásicos de consulta reiterada y obligada, como Prueba y Verdad, como la valoración racional de la prueba, y creo que Prueba sin Convicción ya forma parte de esta trilogía de clásicos sobre el razonamiento probatorio, que no solo en una primera lectura nos acercan a problemas profundos y complejos sobre la prueba jurídica, sino que son siempre libros a los que me parece que hay que volver, ¿no? Por lo menos en mi experiencia personal con su lectura, son libros a los que yo vuelvo reiteradamente para consultar a medida que avanzo en los estudios sobre algún asunto y en los que siempre descubro nuevos aportes. Me parece que si hay un hilo conductor en la obra de Jordi, en particular en Pruebas sin Convicción, tiene que ver con, no sé si no es un objetivo expresamente declarado, pero me parece que está presente, y que es la reducción de la arbitrariedad, ¿sí? La reducción de la arbitrariedad en la decisión sobre los hechos en los procesos judiciales. Y esto me parece interesante destacarlo y surge ya del título de la obra. Es una obra sobre estándares de prueba, pero también es una obra sobre debido proceso, ¿no? Es una obra que está preocupada por mejorar las condiciones en las que tomamos las decisiones sobre los hechos en casos judiciales, ¿no? De aquí también la preocupación de Jordi por el reconocimiento, el conocimiento sobre si estamos o no estamos implementando una concepción racionalista de la prueba, ¿no? Una concepción sobre la prueba preocupada por la racionalidad de las decisiones fácticas en los procesos judiciales. Y me interesaba destacar esto porque vamos a encontrar en Pruebas y Convicción no solo contribuciones técnico-jurídicas y de la filosofía del derecho y de la epistemología sobre la decisión sobre los hechos y en particular sobre la suficiencia probatoria, ¿no? en los casos judiciales, sino que vamos a encontrar una obra que a través de esas contribuciones técnicas está preocupada por valores fundamentales que rigen el sistema de justicia, ¿no? Y que tiene que ver, como les decía, con la reducción de la arbitrariedad judicial, con la seguridad jurídica, y con esto con las garantías de los litigantes, ¿no? El conocimiento, la precisión sobre los estándares de prueba es algo que contribuye a la previsibilidad de las decisiones judiciales, a la reducción de la arbitrariedad, y entonces contribuye a las garantías individuales y al debido proceso. Me parece que la obra tiene estos dos aspectos fundamentales, ¿no? Quería hablarles un poco brevemente sobre esta versión actualizada y ampliada de Pruebas sin Convicción. Ha pasado tiempo desde la publicación en 2021 de la primera edición de esta obra, y por supuesto que en el medio han ocurrido cosas, y particularmente en nuestras jurisdicciones ha ido desarrollándose la preocupación y el estudio del razonamiento probatorio y de la epistemología jurídica. Y esto está reflejado en el libro, ¿sí? En el libro vamos a encontrar, obviamente, profundas discusiones académicas. Es un libro complejo, es un libro que debe estar en la biblioteca de cualquier estudioso que esté interesado por desarrollar una carrera un estudio sobre razonamiento probatorio y sobre epistemología jurídica, pero
y merece estar en la biblioteca de los académicos que estén interesados en estos asuntos, pero me parece que es un libro que también tiene y ha tenido mucha vida, y esta segunda edición refleja la vida que ha tenido el libro. Creo que los libros de derecho están pensados para contribuir a las discusiones que desarrollamos en el ámbito universitario y en la academia, pero este libro tiene la virtud de estar preocupado por hacer contribuciones a problemas reales y de las decisiones reales que tomamos en los procesos judiciales, y el panel que tenemos hoy, el panel de lujo que les decía que tenemos hoy, es muestra de la vida que tuvo Prueba sin Convicción. En este sentido, en el epílogo que encuentran en esta edición ampliada, van a encontrar, bueno, primero los análisis de Jordi sobre algunos problemas específicos sobre estándares de prueba en casos de medidas cautelares, particularmente en el caso de la prisión preventiva en los procesos penales, ya sea sobre la decisión sobre la suficiencia del mérito de la imputación, la prueba de la imputación o de los riesgos procesales. Y también algo que me parece particularmente interesante, que es la decisión sobre los hechos en las condenas que dictamos en los procesos penales sin juicio, ¿no? En temas de acuerdos de culpabilidad. Pero además de estos aportes de Jordi en estas discusiones sobre estándares de prueba en algunos ámbitos específicos, vamos a encontrar esto que les decía de la vida que ha tenido la teoría de los estándares de prueba en diferentes jurisdicciones, y particularmente Jordi se dedica a España, a Perú, a Brasil, a Paraguay y a México, y tenemos algunos representantes de estas jurisdicciones hoy aquí con nosotros, que les van a saber contar mejor que yo lo que ha ocurrido, pero allí van a encontrar un poco cuál es el impacto que ha tenido la teoría de los estándares de prueba en estas diferentes jurisdicciones, y un análisis crítico del autor también, por supuesto, sobre esto. Quería decir unas breves palabras sobre esto, sobre la importancia que ha tenido la teoría de los estándares de prueba en estas jurisdicciones y el rol que han tenido muchos de los integrantes de nuestra mesa virtual de hoy, de lujo, de nuestro panel, en la implementación y el desarrollo de la teoría de los estándares de prueba. Por ejemplo, en el caso de José Luis Ramírez Ortiz, a quien voy a presentar ahora brevemente, varias de sus decisiones y de las sentencias que ha dictado están analizadas ya desde la primera edición y ahora también en la segunda edición en Pruebas sin Convicción. En el caso de la doctora Marcela Paz Araya Novoa, es muy interesante ver cómo uno de los problemas sobre estándares de prueba que Jordi analiza en esta segunda edición ampliada parte de una inquietud de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que tiene que ver con los estándares de prueba en casos de algunas medidas cautelares en particular, y particularmente la posibilidad de concebir un estándar de prueba menor o menos exigente que el estándar de la probabilidad prevaleciente. Después hablarán ustedes más sobre esto, pero en particular con relación a aquellas medidas cautelares en las que el peligro en la demora, los bienes involucrados en esa decisión son muy importantes, y esto justificaría una atenuación de la exigencia probatoria. También en el caso de Rogerio Schietti, van a encontrar muchas de sus decisiones, y en particular una decisión sobre los estándares aplicables a la apertura de un caso a juicio, en el caso de juicios conjurados, que también están analizadas en la obra. Y conversábamos con Jordi sobre una publicación reciente del sitio Consultor Jurídico, que tiene datos empíricos muy interesantes acerca del desarrollo que ha tenido la teoría de los estándares de prueba en el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que muestra la expansión de la preocupación por la precisión de los estándares de prueba en las decisiones del Superior Tribunal. Y en el caso de César Eugenio San Martín Castro, también van a ver que él es el ponente del Acuerdo Plenario 7 de 2023 en Perú, ¿sí? En el cual también se ha discutido la implementación de la teoría de los estándares de prueba, en particular ante las decisiones de apertura a juicio y sobreseimientos. ¿Sí? Así que, como verán, no solo tenemos un panel de lujo, cuando los vaya presentando van a conocer un poco mejor por las características de nuestros ponentes, académicas y profesionales, sino también por la vida que han dado a Pruebas sin Convicción en el ejercicio de su labor profesional. Así que bueno, yo no quiero robar más tiempo, que me escuchen a mí, sino que escuchen a quienes vienen a discutir hoy la obra de Jordi. Así que si les parece, vamos a comenzar con José Luis Ramírez Ortiz, ¿sí? Él es
letrado del Tribunal Constitucional y magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. También ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Es profesor del Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona y también profesor del Máster en Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente habitual en actividades formativas para jueces, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, y está especializado en temas procesales penales y probatorios, y ha sido miembro de la comisión que elaboró el anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal española, y además es autor de múltiples publicaciones muy interesantes sobre la materia. Así que sin más, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Diana. En primer lugar, quiero felicitar a Jordi por esta segunda edición de su libro y también agradecerle que haya contado conmigo de nuevo para participar en su presentación. Hace ya más de 4 años tuve ocasión de participar en la presentación de la primera edición y recuerdo que entonces dije que estaba llamado a ser, sin ninguna duda, un libro que tendría un gran impacto en el derecho probatorio. El libro de Jordi, como le sucedió al de Marina Gascó, Los hechos en el derecho, estaba llamado a convertirse en un clásico destinado a mejorar la calidad de las decisiones judiciales que se dictan en el proceso. Creo que el paso de estos 4 años evidencia la corrección de ese pronóstico. También dije que otra de las virtudes del libro era su vocación práctica y que serviría de guía para elaborar y desarrollar el derecho y el razonamiento probatorio, facilitando el debate entre juristas al crear un lenguaje común, un lenguaje que serviría para hacer más previsible las decisiones de los tribunales y evitar que la decisión de los casos judiciales se acabara convirtiendo en una especie de lotería. Como pone de relieve el epílogo de la segunda edición, esa faceta se evidencia en la recepción que algunos de los estándares que ha propuesto Jordi, algunas cortes de América Latina y también de España. Creo que el libro de Jordi es una obra completa y abierta. Completa, ya que el análisis que hace sobre la materia es exhaustivo y muy riguroso, y también las propuestas normativas que contiene. Pero también es abierta, como es habitual en él, porque no da soluciones cerradas, sino una invitación permanente al diálogo y a la reflexión, no solo académica, sino principalmente para la praxis judicial y legislativa. En mi opinión, la principal utilidad es el hecho de que en la actualidad la ausencia de normas jurídicas que enuncian los estándares aplicables dificulta la previsibilidad de la respuesta judicial y su control por vía de recurso. Por tanto, el hecho de que él haya identificado de una forma magistral la existencia del problema y haya anunciado propuestas de solución constituye un gran avance que tiene que ser aplaudido. Por lo que respecta a la situación en España, como en otros países de América Latina, las leyes procesales, y en concreto, por lo que conozco, la ley de enjuiciamiento criminal, solamente alude a los estándares de forma muy genérica. En todas las fases e incidencias del proceso se recurre a fórmulas muy vagas que permiten un gran árbitro judicial y, por ello, respuestas judiciales que pueden ser contradictorias o de signo diverso ante casos idénticos. En la propuesta de Código Procesal para 2020 se intentó hacer un esfuerzo para suplir la laguna, pero la ausencia de una cultura probatoria asentada que permitiera la recepción del cambio legislativo impidió al prelegislador ir más lejos. Realmente creo que en ningún código procesal de nuestro entorno se ha dado el paso propuesto por Jordi. Tal vez haya razones pragmáticas. Por ejemplo, ¿comprendería el operador jurídico medio lo que el legislador pretende transmitir cuando habla de hipótesis o utiliza terminología como probabilidad prevaleciente? Posiblemente no. Y cuando se legisla hay que tener en cuenta el sustrato cultural del destinatario primario de la norma, y es posible que nuestra cultura jurídica no esté lo suficientemente madura desde el punto de vista legislativo para este gran cambio. Sin embargo, ese cambio puede venir de la mano de la doctrina, con obras como la de Jordi, y de la práctica judicial que dialogue con este tipo de obras. A esos efectos, su libro, en especial el capítulo 4, es muy interesante para promover ese cambio. En él nos propone varios estándares de prueba que están, bajo mi punto de vista, muy bien formulados, que creo que son muy ilustrativos y que merece la pena que sean desarrollados. En el tiempo de que dispongo voy a centrarme en un único punto en discusión que podría justificar por sí una monografía: el novedoso estándar que ha propuesto Jordi en la segunda edición del libro para la prisión preventiva. Una institución particularmente sensible para la ciudadanía y que, como ha dicho el Tribunal Constitucional Español, se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro. A la institución se refieren, en España, el artículo 17 de la Constitución, y en el ámbito supranacional, el artículo 5 del Convenio de Roma y el artículo 7 del Pacto de San José. Esto es, textos del más alto nivel. Estos 3 textos reconocen el derecho a la libertad y la seguridad, entendiendo por seguridad
la garantía del ciudadano frente a la privación de libertad arbitraria. La seguridad puede verse comprometida cuando el ciudadano ignora en qué supuestos puede verse privado cautelarmente de libertad, y puede resultar que, debido a la inexistencia de estándares, tanto para el presupuesto material de la prisión provisional como para el riesgo procesal, se pueda comprometer esa garantía. ¿Cuándo son suficientes los indicios de delito para acordar de la medida? ¿O qué grado de acreditación debe tener el riesgo procesal para que sea constitucionalmente legítima la privación cautelar de libertad? Bien, Jordi ha hecho una doble propuesta. Para el presupuesto material de la prisión preventiva, es decir, para la existencia de indicios racionales de delito, sostiene que la hipótesis de la culpabilidad se considerará suficientemente acreditada a los efectos de la adopción de la prisión provisional cuando se den conjuntamente dos condiciones. En primer lugar, que sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial, condición que no precisa en principio de mayor explicación, fija un estándar de probabilidad prevaleciente, y en segundo lugar, que se hayan aportado al proceso todas las pruebas relevantes y necesarias que sea esperable que estén a disposición en el momento procesal en el que deba adoptarse la decisión. Es decir, como la prisión provisional se puede adoptar en cualquier momento del proceso, a través de la introducción de este matiz, pretende ajustar a la realidad procesal cambiante la institución, de modo que pueda variarse el grado de exigencia de completud del cuadro probatorio. Esto por lo que respecta al presupuesto procesal, al presupuesto material. Para el riesgo procesal, las legislaciones suelen aludir a tres riesgos: dos vinculados con el carácter instrumental de la medida cautelar, fuga y destrucción de pruebas, y otro de prevención de la reiteración delictiva genérica o específica, que este es más discutible. Bien, en la medida en que se trata de riesgos que aluden a hechos futuros, en sentido estricto no pueden ser objeto de prueba. Jordi, en tal caso, propone que dejen de ser considerados hechos individuales futuros y pasen a considerarse hechos estadísticos sobre cuya base se podrían hacer estimaciones de riesgo, recurriendo para ello a instrumentos de evaluación de riesgo. Esos instrumentos funcionan identificando factores de riesgos que se asocian al evento de que se trate, sea el de fuga, destrucción de pruebas o reiteración, y midiendo la intensidad de la asociación entre los factores de riesgo y el evento mediante información actuarial. Como el riesgo procesal solo se puede medir actuarialmente, habría que determinar cómo diseñar el estándar de prueba. Jordi, a tal efecto, propone que, a tratarse de un hecho estadístico, el estándar debería indicar un umbral estadístico, bien numéricamente o por categorías. Por ejemplo, se podría afirmar, a través de la utilización de instrumentos de evaluación de riesgo, que el riesgo debe ser bajo, medio o alto. En apoyo de su propuesta, pone de relieve que en ciertos ámbitos, como la violencia de género en España, la policía recurre a instrumentos de evaluación de riesgo a través del instrumento conocido como Biogen para la toma de ciertas decisiones. O en el ámbito penitenciario, la Administración recurre a otro instrumento que se denomina Riscambi en el ámbito territorial de Cataluña para la toma de decisiones sobre permiso de salida. Voy a hacer un análisis sobre su propuesta. En relación a la propuesta de estándar en relación con el presupuesto material, poco que tengo que objetar. Lo que creo que puede hacer es intentar aportar algún matiz. Una primera particularidad la plantea la vigencia del principio acusatorio en materia de prisión preventiva. Ese principio se traduce, entre otras cosas, en el hecho de que el juez que acuerda la prisión preventiva no puede de oficio apreciar una hipótesis de culpabilidad que no haya sido alegada por quien pide la prisión preventiva. Así, por ejemplo, si la Fiscalía alega que el investigado es responsable de un delito de lesiones consumadas, el juez no puede acordar la prisión provisional atribuyéndole un delito de homicidio intentado. Por tanto, la hipótesis de la culpabilidad a tomar como referencia solamente puede ser la expresamente alegada, no otra, aunque resulte de los elementos de prueba disponibles. Esto es una exigencia axiológica del proceso que se superpone a otras consideraciones epistémicas. Hay otra consideración que se puede hacer a la luz de la propuesta que hace Jordi en relación con el hecho de que no siempre, en mi opinión, la justificación de la prisión provisional tiene que basarse en un estándar de probabilidad prevaleciente. Es decir, hay casos en los que la hipótesis inculpatoria puede ser menos probable que otras alternativas y, no obstante, se satisfaga el estándar exigible para la prisión provisional. Aquí podemos distinguir entre el juicio sobre el hecho y sobre la autoría. Tratándose del juicio sobre el hecho, a la hipótesis inculpatoria se le pueden oponer diversas alternativas. El hecho sucedió de formas diversas a la alegada que no pueden predeterminarse. Sin embargo, tratándose del juicio de autoría, solamente hay dos alternativas: o el imputado cometió el hecho o no lo cometió. También ha de considerarse que la prisión provisional puede acordarse en cualquier fase del procedimiento.
y, por tanto, y sobre todo en la fase de investigación. Supongamos entonces que para la prisión provisional se pretende fundar la hipótesis de la autoría, en un caso concreto, en una identificación fotográfica policial. Prueba que presenta problemas muy serios, dada la elevadísima tasa de error que presentan. ¿Sería admisible la prisión provisional basada en esta prueba? ¿Qué es más probable, la hipótesis acusatoria, es decir, el sujeto cometió el hecho, o la hipótesis alternativa del error en la identificación debido a la falta de fiabilidad de este tipo de pruebas? La misma pregunta se puede hacer en relación con la prueba del hecho en la fase de investigación. Supongamos que frente a la hipótesis de la violación que se imputa al investigado y que se basa en exclusiva en la declaración de la víctima y en la prueba de ADN, el imputado guarda silencio. ¿Qué hipótesis es más probable? ¿La de la culpabilidad de la violación o la alternativa? Como la enunciación del estándar, la comparación que propone Jordi es entre hipótesis acusatoria y otras alternativas aún no siendo alegadas, ¿por qué tenemos que entender que es más probable la hipótesis de la relación sexual consentida aunque no haya sido alegada? Y siendo así, parecería que no podría acordarse la prisión provisional. Creo que estos ejemplos ponen de relieve que al menos en el arranque de la investigación, en un momento muy primigenio de la investigación policial y judicial, es legítimo adoptar la medida de prisión provisional con una base investigativa no cualificada, de modo que no necesariamente la hipótesis inculpatoria debe ser más probable que otras alternativas, siempre que se observen dos cautelas. El riesgo a prevenir, esto es, la finalidad legítima que persigue la medida, debe ser particularmente intenso y a la mayor brevedad posible debe revisarse la situación personal. En el fondo, creo que no debemos soslayar el hecho de que la decisión sobre la prisión provisional no deja de ser un juicio de proporcionalidad que debe realizar el juez. Un juicio en que la medida prevista por la ley debe estimarse idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto para el logro de las finalidades constitucionalmente legítimas, los riesgos procesales. Y como tal, permite que en situaciones de precariedad probatoria sobre el presupuesto material sea legítimo adoptar la prisión provisional si el riesgo procesal es muy intenso y la restricción a la libertad se evidencia como indispensable o necesaria. Jordi, en su mismo libro, pone el ejemplo de las personas investigadas, la persona investigada por el homicidio en el pantano de Susqueda, que tenía billetes de avión para viajar a su país de origen en días inminentes. En este caso, aun cuando los indicios de la comisión del delito no sean muy intensos, aunque no se satisfaga la exigencia o el estándar de probabilidad prevaleciente y la hipótesis alternativa sea superior a la inculpatoria, puede estar justificada la prisión provisional si el riesgo a prevenir tiene esa intensidad. En realidad, Jordi desarrolla esta idea en el libro cuando aborda la posibilidad de que se fijen estándares de prueba por debajo de la probabilidad prevaleciente para ciertas medidas cautelarísimas de corta duración o decisiones para las que la gravedad del error de no adoptar la medida sea considerada muy alta. Y, sin embargo, la gravedad del error de adoptarla sea relativamente baja. Termino ya en relación con unas consideraciones sobre la prueba del riesgo procesal. Yo creo que este es el aspecto más polémico a mi parecer. La propuesta que se refiere a la consideración del riesgo procesal como hecho estadístico y no como hecho individual y que, por tanto, debe ser objeto de prueba estadística. Jordi señala que como los enunciados sobre hechos futuros no tienen valor de verdad, solamente hay dos alternativas. Prescindir de las medidas cautelares porque los riesgos procesales no se pueden probar o entender que el hecho a probar es un hecho estadístico que permite hacer estimaciones de riesgo. Yo creo que es posible otra opción, que es la vigente. Con independencia de que debamos exigir rigor, el hecho futuro es un hecho que no se puede probar en términos de verdad falsedad de la hipótesis, pero que puede ser argumentado en términos de razonabilidad, como parte del juicio de proporcionalidad en que se funda la prisión provisional. Creo que ello se desprende de posiciones que han definido otros autores como Diego de Ibecki, cuando afirma que la relación entre el indicador de riesgo o indicio y el riesgo a probar es más argumentativa que probatoria. En realidad no veo que existan tantas diferencias entre la prueba del hecho pasado y la del hecho futuro. El funcionamiento sería similar al de la prueba indiciaria o indirecta. Se trataría de probar la presencia de indicadores de riesgo e inferir de ellos, en términos de razonabilidad, el hecho futuro o riesgo a prevenir. O, como ha dicho el Tribunal Constitucional, se trataría de justificar la concurrencia del riesgo sobre la base de elementos fácticos suficientes, no de correlacionarlos estadísticamente. Y ello por varias razones. Y ya termino muy rápido. En primer lugar, problemas de orden práctico. ¿Cómo identificar estadísticamente los factores de riesgo? Es bastante complejo hacerlo sin incurrir en muchos sesgos. ¿Cómo diseñar la muestra? Y, sobre todo, ¿cómo establecer si la pertenencia al grupo de los estadísticamente positivos es relevante en un caso particular? Pero, sobre todo, más allá de los problemas de orden práctico, creo que en nuestra cultura actual, donde la victimología
no solamente está sobredimensionada, sino que además lo está en un juego de suma cero en relación con las garantías, los peligros de utilizar instrumentos de evaluación de riesgo superan a los peligros de no recurrir a ellos, puesto que se puede darles un valor superior al que realmente tienen, pueden utilizarse para finalidades distintas a las originarias, como pasa con el sistema Biogen en España, pueden servir para que el juez se responsabilice en la toma de decisión y que difícilmente se atreva a decir algo en contra de lo que el instrumento de evaluación afirma. La idea, es decir, da para una monografía y me encanta que Jordi haya reflexionado sobre la cuestión porque me permite dialogar con ella. En todo caso, lo voy a dejar aquí. Es evidente que el trabajo que ha realizado ha tenido un enorme impacto, así como que el solo hecho de que estemos ahora aquí planteando alguna divergencia, poniendo a prueba los estándares que ha formulado, así lo evidencia. Y que sirve para que reflexionemos sobre nuestras prácticas y para que aprendamos de nuestros errores y mejoremos esas prácticas. Solamente por estas razones creo que la segunda edición de su obra ha de ser aplaudida y desde luego muy bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias a vos, José Luis, por esa excelente e interesante presentación. Ahora le voy a dar la palabra, le toca el turno a la doctora Marcela Paz Araya Novoa. Muchas gracias, Marcela, por estar acá. Ella es ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia y además es profesora de la Academia Judicial de Chile en diversos programas de formación y habilitación para optar por el cargo de ministro, ministra fiscal de la Corte de Apelaciones y de Perfeccionamiento, y es profesora en diferentes ciclos de capacitación para funcionarios judiciales. Además, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Girona y tiene magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Austral de Chile y un magíster en Derecho y Género y también en Argumentación Jurídica, ¿sí? Y además es autora de múltiples publicaciones, entre las que podríamos destacar su libro Recurso de Nulidad Penal y Control Racional de la Prueba, de la Epistemología de la Praxis, ¿sí? Y también textos como Género y Verdad, Valoración Racional de la Prueba en los delitos de violencia patriarcal y Acceso a la Justicia, Violencia de Género y Desigualdades Invisibles al Proceso Penal, además de, como les mencionaba antes, haber sido o estar incorporada en las discusiones de esta segunda edición de Pruebas sin Convicción. Sin más, te dejo tu tiempo, Marcela. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos y todas. Buenas tardes, son acá. Gracias, Diana, por esta generosa presentación. Y quiero felicitar a Jordi por el lanzamiento de la segunda edición de este libro imprescindible. Y mi presencia acá en esta mesa virtual, donde hay potentes invitados, me parece que se debe a que este necesario diálogo entre la teoría y la praxis jurídica. Y en el caso que a mí me correspondió y como partícipe en este diálogo, se trató de un diálogo literal, fue una comida bastante entretenida en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, donde habían otros magistrados, Rodrigo Cerda y Jaime Rojas, ocasión en la cual muy inocentemente comentamos a Jordi, le hicimos saber cómo se opera en la práctica en algunos contextos. Por ejemplo, en el caso de medidas cautelares que jueces y juezas chilenas de la jurisdicción de familia disponen cuando está en grave riesgo la integridad física o psíquica de niños, niñas y adolescentes, apartándolos de las familias que pueden ser los propios agentes vulneradores de derechos. Situaciones como aquellas en que se disponen órdenes de no innovar en recursos de protección o ciertas medidas cautelares, por ejemplo, en procedimientos de tutela laboral. Nos quebraba la cabeza la forma en que se adoptan estas decisiones preliminarmente con muy menguado, muy escasa información probatoria. De hecho, todavía no es un tema que yo lo tenga por superado. No obstante ello, dio Paulo a la interrogante contenida en el acápite respectivo de esta segunda edición de la obra, que expresa la pregunta: ¿estándar de prueba por debajo de la probabilidad prevaleciente? Bueno, esto parece un poco rupturista, en contracorriente. Pero en el libro Ferrer echa por tierra las afirmaciones que sostienen que el estándar por defecto, como dice Bayón, es el de prueba prevaleciente e implica el reconocimiento de aquello que sea en la práctica cotidianamente, aceptando como verdaderas a los efectos de la decisión hipótesis que no son racional ni epistémicamente las más probables. A mí todavía me surge la pregunta, ¿en estos contextos seguimos hablando de estándares de prueba o abdicamos
de la posibilidad de utilizar estándares de prueba en pro de valores que necesariamente tenemos que preservar. Podemos hablar de estándares de prueba cuando la base de la decisión son decisiones irracionales, decisiones que pugnan con la epistemología. Bueno, de partida, como ya se dijo, son casos en que el riesgo de error de no adoptar la decisión es mucho más costoso, valóricamente hablando, que el de adoptar esta decisión. Jordi construye entonces el estándar de prueba 8, número 8, en esta versión ampliada de prueba sin convicción, y lo formula indicando: se considerará suficientemente acreditada una hipótesis sobre los hechos si no ha sido refutada, es capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente, y han sido confirmadas algunas predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular. Advierto, eso sí, se dijo, estas decisiones no tienen pretensión de definitividad por la debilidad de sus exigencias. Quiero relevar la imbricación entre la teoría y la praxis. Me parece que esta no debe ser dejada de lado y está presente en las investigaciones ferrerianas, y este libro no es la excepción. Lo dijo ya Diana, a Jordi Ferrer le interesa mucho la aplicación en pro del debido proceso y de otros valores y garantías que es necesario preservar. Y específicamente el título, la reciente incorporación de estándares de prueba a través de la jurisprudencia, revela cómo ha calado la obra en la jurisprudencia de las altas cortes. Lo dijo Diana: España, Perú, Brasil, Paraguay y México, principalmente en materia penal. Nos muestra los avances en el camino recorrido, que son notables, pero también nos muestra Jordi deficiencias que tienen que ser abordadas, respecto a las cuales la judicatura tiene que hacerse cargo. El autor refiere que hará un recorrido por la jurisprudencia de las altas cortes abocadas a la determinación de los estándares de prueba aplicables a los distintos tipos de decisión, por razones de brevedad y simplicidad. Pero yo quisiera también rendir un homenaje a los tribunales de mérito en Chile, a los tribunales penales de fondo, que suelen mencionarse como receptáculos del influjo ferreriano en cuanto al razonamiento probatorio y al estándar de prueba. También en materia por cierto, laboral, de familia, libre competencia y todo aquel ámbito donde se valore la prueba conforme la sana crítica, es posible encontrar referencia a los estándares de prueba y a las propuestas de Ferrer. Un ejemplo de ello es un fallo de la Corte Suprema de octubre del 2023, no voy a hacer alusión a él, pero sí me interesa hacer notar que aluden a la construcción de hipótesis ad hoc, utilizando este concepto, este marco conceptual, para rechazar una hipótesis levantada por la defensa y, consecuentemente, rechazando un recurso de nulidad, con cita a la valoración racional y a Ferrer. Y a propósito de la praxis, en Chile se ha inaugurado la semana pasada un buscador de jurisprudencia del Poder Judicial con soporte en inteligencia artificial. Y si se introduce el comando de búsqueda Jordi Ferrer, aparecen 815 menciones en campo Cortes de Apelaciones del país, de un total de un poco más de 5 millones de registros, pero del año 2011 al 2025. Lo que quiero poner de manifiesto es que se aprecia una progresión en las menciones. En el año 2011 aparecen una, en el 2018 5, en el 2022 35, en el 2024 46, y lo que lleva corrido este año 27 menciones. Un apartado que me parece que constituye un hito en los trabajos de Jordi Ferrer y que se deja leer en la versión ampliada es el que titula Los estándares de prueba para las medidas cautelares, en especial para la prisión preventiva, que a mí también por formación profesional me interesa mucho. Certeramente distingue Jordi Ferrer entre el estándar de prueba para el supuesto material y aquí hay complicaciones que surgen a propósito de la determinación de los riesgos procesales. Respecto de lo primero, da cuenta de las formulaciones que se aprecian en nuestros diseños procesales, en los que se advierte, comillas, renuencia a expresar de modo mínimamente preciso o hasta significativo el estándar aplicable. Cita, por ejemplo, el artículo 140 del Código Procesal Penal chileno, donde se construye un estándar bastante vago, aludiendo a antecedentes que justificaran la existencia del delito y antecedentes que permitieran presumir fundadamente la participación del imputado. Propone entonces Ferrer en el libro Pruebas sin convicción, segunda edición, un estándar 9 para el presupuesto material de la prisión preventiva. La hipótesis de culpabilidad se considerará suficientemente acreditada a los efectos de la adopción de la decisión.
cuando se reúnan conjuntamente las dos condiciones que señala. Ya lo mencionó José Luis Ramírez, así que yo no me voy a referir a esto, solo quiero señalar que también nos propone un estándar de prueba 10, si el anterior se considera poco exigente, agregándole una cláusula de mayor exigencia. Quiero remontarme también a la parte de la primera edición que se mantiene también en la segunda, el capítulo primero, en que nos señala el autor que si se asume una concepción racional de la prueba, los estándares no pueden apelar a estados mentales, a la convicción del juez o jueza de los hechos, pero tampoco pueden basarse en criterios de probabilidad estadística o matemática. Nos propone entonces remitirnos a criterios de probabilidad inductiva no matemática. Y se debe descartar el hecho comúnmente aceptado en la práctica, que los estándares de prueba se formulan mediante remisión a la sana crítica, a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia o a las leyes de la ciencia. Otra de las ideas fuerzas del libro, a mi juicio, está presente en el capítulo tercero, y es la vinculación que existe entre estándar de prueba y motivación, entendida la motivación como exigencia del debido proceso, y que ha tenido, como lo releva en el libro, un desarrollo notable en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Sí hay que señalar que Ferrer pone el acento en la concepción de la motivación como justificación, según la cual una decisión motivada sería una decisión que cuenta con razones que la justifican, erradicando entonces estas concepciones que la entienden como el espejo de la psique, como el íter mental del juez de los hechos que lo lleva a una determinada decisión o a formar su convencimiento. En el tercer capítulo, entonces, Ferrer nos señala que el deber de motivar las decisiones es una exigencia del debido proceso. La necesidad de contar con estándares de prueba metodológicamente bien formulados que se ajusten, por ejemplo, a los criterios que nos ofrece en el primer capítulo, no solo importa un ejercicio teórico, sino que impacta en la garantía de las personas, como el derecho a la prueba, al derecho a la valoración racional, el derecho al recurso, el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la justicia. En este contexto, entonces, a mi juicio, cobran relevancia los estándares de prueba desde la óptica de la prisión preventiva y la motivación, que es exigible cuando se afectan las garantías de los justiciables, una de las más importantes, por cierto, la libertad. Me parece que es interesante, que muy en sintonía con lo que está pasando en nuestros países, en los países de nuestra cultura jurídica, la crítica que formula Ferrer a la automatización de las decisiones por las que se dispone la medida cautelar personal de prisión preventiva. Y esto se deja ver, como él lo releva, en el gran número de presos preventivos que existen en nuestros países. De hecho, en un estudio del profesor Duche, en CIPER, un medio de investigación periodística, da cuenta que el 90% de las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público se conceden, datos del año 2000 hasta la fecha. En este contexto entonces proliferan errores epistémicos y la motivación precisamente posibilita la corrección de errores epistémicos al disponer esta medida. Sin el cumplimiento de la obligación de motivar, esto sería imposible. Y solo la existencia de estándares de prueba metodológicamente bien formulados permiten el cumplimiento de este imperativo y la superación de fórmulas vacías o fluidas contenidas en los códigos procesales, como se señalan en el libro. Y quiero hacer mención a un fenómeno que ocurre en mi país, en Chile, en que se ha utilizado por la Defensoría Penal y las defensas privadas el recurso de amparo, el habeas corpus, a fin de revisar prisiones preventivas impuestas en base a resoluciones de jueces y juezas de garantía e incluso contra resoluciones de cortes de apelaciones carentes de motivación, lo que tornaría la prisión preventiva en ilegal, pues el Código Procesal expresamente exige que la resolución que recae sobre una solicitud de prisión preventiva debe ser intensa y circunstanciadamente motivada. Existen críticas que se levantan frente a esta práctica que la estiman una anomalía. Esto ha sido permitido por la Corte Suprema, que ha ampliado el margen de utilización del recurso de amparo. Las críticas que lo ven como anomalía, a mi juicio se podría corregir esto si es así, si se cuenta con estándares de prueba para la prisión preventiva como los que propone Ferrer y que cumplan estos criterios metodológicos exigentes. Se reafirma entonces que sin estándares de prueba resulta imposible motivar las resoluciones. Sin motivación no hay forma de controlar la corrección del razonamiento probatorio, y lo anterior impide el ejercicio del derecho al recurso, afectándose el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.
En el apartado, el estándar de prueba para las sentencias condenatorias sin juicio, juicios abreviados, juicios simplificados o sentencias de conformidad, una vez más Ferrer da cuenta de las deficientes fórmulas legales para operar con estos estándares o que permiten la operatividad de estos estándares en estas sentencias de conformidad que se observan en los códigos procesales de nuestros países. Cita el caso chileno, el caso argentino, el caso de México y el caso colombiano. Estas debilidades legislativas pueden apreciarse como fuente de errores epistémicos y propone ciertas medidas procesales de paliativo, como aquellas oportunidades en que se pueda aceptar o proponer este tipo de procedimientos, que se adopten con plena vigencia del principio contradictorio y con la posibilidad de revisión a través de recursos bilaterales. También propone Ferrer utilizar el estándar número 4 de aquellos propuestos en el capítulo 4. Retomo aquello que señala Jordi Ferrer en el capítulo 2, en que entre las funciones de los estándares de prueba nos hace ver una que parecía invisible o que al menos no estaba mayormente en el radar hasta antes de pruebas sin convicción, que es en los estándares de prueba como garantía para los intervinientes. Esto lo vincula a la previsibilidad de la decisión judicial, que es presupuesto de todo Estado de Derecho y del debido proceso. Se pregunta Jordi, ¿cómo es posible para que las partes adopten decisiones estratégicas y decisiones racionales sin conocer el umbral sobre el cual un determinado hecho se considera aprobado? ¿Deben tomar las decisiones a ciegas? Bueno, y esto podemos vincularlo precisamente con estos estándares que nos ofrece respecto de procedimientos abreviados o simplificados. Es imprescindible que el estándar de prueba sea conocido y formulado conforme a los requisitos metodológicos indicados previamente, fundamentalmente que sus criterios no dependan de elementos subjetivos del jugador y que sean suficientemente precisos en la determinación del umbral de suficiencia probatoria. No quiero abusar del tiempo y quiero únicamente concluir diciendo que este libro es recomendable para quienes quieran explorar estos temas y es un esfuerzo que viene a suplir un déficit que el propio Jordi Ferrer ha dicho donde quiera que se le escuche, también en este libro, que es la poca atención que se ha prestado por los estudios de pregrado y eventualmente también en los postítulos a el estudio del derecho probatorio. Se centra normalmente estos estudios en las normas, en su interpretación y en la dogmática. Muy pocos estudios de pregrado mantienen o tienen en las mallas estudios de derecho probatorio. Este libro entonces es un imprescindible para superar estos déficits y es un imprescindible en la biblioteca de todo operador jurídico. Jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras, abogados de la Defensoría Laboral, aquellos que se dedican a la litigación en los tribunales de familia, abogadas litigantes en materia de libre competencia, tribunales ambientales, tributarios, etc. ¿Se puede entonces vivir en el multiverso jurídico de los operadores del derecho sin estándares de prueba? Y la respuesta, después de leer el libro, es tajantemente negativa. Los invito entonces a adentrarse en esto que nos propone muy certeramente Jordi Ferrer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela, por tu interesante presentación y por esa invitación. Bueno, ahora es el turno del doctor Rogerio Schietti. Bienvenido. Él es ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Es doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Y es profesor en varios cursos de doctorado y máster de la UNINOVE, profesor también del grado y del máster profesional en Derecho del Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento y Pesquisa. Y es autor de decenas de artículos y de libros jurídicos, entre los que podemos destacar algunos, como Proceso Penal Pensado y Aplicado, A Proibição da Dupla Persecução Penal, Prisão Cautelar, Dramas, Principios y Alternativas. Así que bueno, doctor Rogerio Schietti, su tiempo, le doy la palabra. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias, Diana Veleda. Buenas tardes a quienes nos siguen desde Brasil y Latinoamérica. Y buenas noches a quienes nos siguen desde España. Saludo a mis compañeros panelistas y agradezco especialmente la honorable invitación del profesor Jordi para
prueba sin convicción. Quiero destacar la importancia y los resultados que las enseñanzas del profesor Jordi han producido en Brasil, especialmente en la jurisprudencia penal. Creo ser correcto afirmar que en la historia del derecho procesal estamos moviéndonos hacia un modelo en el que la decisión sea el resultado de una actividad suficientemente justificada y sujeta a un efectivo control intersubjetivo de las partes y de la sociedad, de modo que se logre una prestación jurisdiccional legítima y contraria a cualquier subjetivismo o decisionismo penal. En Brasil, el Superior Tribunal de Justicia, donde ejerzo mis funciones como magistrado, es una corte encargada por la Constitución de la República de ejercer la función nomofiláctica en la correcta y uniforme interpretación de las leyes federales. Esta corte viene proponiendo, sobre todo en los últimos 5 años, la adopción de nuevos parámetros para la producción y valoración de la prueba en el proceso penal, con miras a hacer de la jurisdicción penal una actividad que fomente una actuación más objetiva, racional y criteriosa en el ámbito del derecho probatorio. Con esta preocupación, la sesión penal del STJ, especialmente la 6ª sala, donde trabajo, avanzó en la temática de las pruebas, generando efectos en la jurisdicción de todo el país y promoviendo una paulatina modificación de las rutinas y procedimientos no solo en la magistratura, sino también en las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal, particularmente el Ministerio Público y las policías. La Policía Civil de carácter más investigativo y la Policía Militar de actividad más ostensible y preventiva. Este cambio de orientación jurisprudencial, aún en curso, es necesario decirlo, se debió a la percepción de que la Perdimos el audio, me parece, ¿no? Rogerio, perdimos tu audio, ¿puede ser? Es que haya algo con el... No, no te escuchamos. Te escuchábamos, pero se interrumpió. ¿No? Si no podemos intentar solucionarlo. Y a ver, si no, en todo caso, si Rogerio no lo logra solucionar, lo que podemos hacer es presentar al doctor César San Martín Castro y después volvemos con Rogerio. Pero aguardo unos segundos a ver si logra volverse a conectar y si no, a ver. Ahí lo tenemos. ¿Oye ahora? Ahora te escuchamos. Puedes Yo no sé continuar. qué sucedió aquí. Pasa, es normal. Bueno, muchas gracias por volver. Ahí. Voy a retomar donde creo que estaba. Decía que sobre el cambio de orientación jurisprudencial que está todavía en curso, este cambio se debió a la percepción de que la jurisdicción penal estaba condicionada a repetir hábitos y patrones interpretativos que consolidaron, a lo largo de las últimas décadas, situaciones de abusos intolerables contra los derechos de las personas sometidas a investigaciones y a procesos penales, sobre todo aquellas residentes de las afueras de las grandes ciudades. El llamado a este cambio de una nueva ola renovadora del derecho probatorio en el proceso penal.
Geraldo Prado se refiere a una revolución en favor del Estado de Derecho. Y Denis Sampaio y João Vitor Antunes dos Santos le dan a ese fenómeno el simpático nombre de primavera epistémica. Y casualmente hoy el sitio web jurídico Conjur, aquí en Brasil, publicó un artículo de estos dos profesores sobre esos cambios de jurisprudencia. Merece la pena leerlo, ya que también contiene datos quantitativos muy interesantes que son resultado de una pesquisa que han producido. Buena parte de este movimiento, es preciso decirlo, encuentra sus raíces en la Escuela de Girona, liderada por el profesor Jorge Ferrer Beltrán, frecuentemente mencionado en mis decisiones judiciales que se propusieron adoptar nuevos marcos conceptuales para resolver casos penales, de modo a disminuir el riesgo de errores en la determinación de los hechos. En efecto, conceptos como estándar de prueba, sesgos cognitivos, injusticia epistémica, falsos recuerdos, errores honestos, razonamiento probatorio, etc., pasaron a tomar parte no solo de mis decisiones, sino que también están presentes en otras sentencias de mis colegas de mi corte, cuanto también de otros tribunales y jueces. Así también como en muchos libros, clases y seminarios en Brasil. Y en lo que respecta a los casos que he juzgado, el objetivo ha sido no solo cumplir con la natural función epistémica de las prescripciones legales relativas a las pruebas. Más que eso, siguiendo la enseñanza de perfecto Andrés Ibáñez, se debe reconocer la importante función implícita de la correcta actividad probatoria, que es inducir a los agentes estatales a la observancia de esas normas, lo que se logra con la declaración de nulidad de actos practicados de forma ilegal. Con miras a estos objetivos, nuestra jurisprudencia marca un punto axiológico fundamental para quienes creen que es posible un cambio en el perfil de nuestro sistema, es decir, la actuación de los agentes públicos responsables de la preservación del orden, de la investigación de delitos y del enjuiciamiento y juzgamiento de sus presuntos autores, debe llevarse a cabo con respeto a las instituciones, a las leyes y a los derechos fundamentales. Es decir, cuando se habla de seguridad pública, esta no puede limitarse a la lucha contra la criminalidad. Debe incluir también la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas y de respeto institucional hacia quien se encuentra en la situación de acusado y antes de eso de sospechoso. Deben así las agencias estatales de investigación y persecución penal hacer esfuerzos para revisar hábitos y acomodos funcionales, de modo que, como enfatiza Jorge Ferrer Beltrán, se utilicen instrumentos para maximizar las probabilidades de acierto de la decisión probatoria, en particular aquellos que buscan promover la formación de un conjunto probatorio lo más rico posible, cuantitativa y cualitativamente. Son muchos los ejemplos de estas modificaciones jurisprudenciales en materia de derecho probatorio en Brasil. Yo solo hago brevísima referencia a las más importantes que fueran sobre, primero, requisitos de validez y valor probatorio del reconocimiento formal de personas sospechosas de haber cometido una infracción penal. Segundo, mayor detalle en la definición del que sea la
justa causa para el ingreso en domicilio por policías, que es un problema muy grave en Brasil. Así como mayor documentación y transparencia de la voluntariedad de consentimiento del morador para tal ingreso. Tercero, exigencia de criterios objetivos y comprobados para la realización de búsqueda personal por parte de la policía contra sospechosos de haber cometido un delito penal. Cuarto, reevaluación del grado de fiabilidad del testimonio policial, que era prácticamente absoluto entre nosotros. Y también la reducción de la importancia de la confesión extrajudicial para la toma de decisión. Y por último, la exigencia de estándares de prueba más cualificados para la decisión de someter a juicio por el Tribunal de Jurados, decisión que llamamos aquí, de acuerdo con el Código de Proceso Penal brasileño, llamamos de pronuncia. Este último fallo fue especialmente mencionado en la segunda edición del libro Pruebas sin Convicción, sobre el cual estamos ahora dialogando, y su autor, nuestro profesor Jordi, al referirse al recurso especial número 2041-647 de la sexta sala, bajo mi ponencia, juzgado el 26 de septiembre de 2023, señaló algunos extractos que están en las páginas 254 y 255 del libro. Yo aquí leo solamente un brevísimo extracto donde se dice lo siguiente. Cuanto más embrionaria es la etapa de la persecución penal, y menos invasiva, restrictiva y severa es la medida o decisión a ser adoptada, más tolerable es el riesgo de un eventual falso positivo, dañar a un inocente. Y por tanto es más fácilmente atribuible a la defensa soportar el riesgo de este error. Por otro lado, cuanto más se avanza en la persecución penal y más invasiva, restrictiva y severa se torna la medida o decisión que debe adoptarse, menos tolerable es el riesgo de dañar a un inocente. Y por tanto, más adecuado es hacer que sea la acusación quien soporte el riesgo de ese error. Para la decisión de apertura de juicio con jurado, decisión que se llama pronuncia, se exige, por tanto, una elevada probabilidad de que el acusado sea autor o partícipe del delito que le es imputado. Bien, yo concluyo destacando, caros amigos, que al menos en Brasil, esta jurisprudencia que la llamo disruptiva, que ha buscado revisar viejas prácticas irracionales en el sistema de justicia penal, no implica simplemente un cambio normativo o conceptual. Más que eso, implica una mayor protección para personas que estaban absolutamente frágiles y desprotegidas frente al poder punitivo del Estado, y que ahora tienen, si estos avances se consolidan efectivamente en nuestro derecho interno, porque aún hay señales de resistencia, desafortunadamente, en algunos sectores de la magistratura con respecto a algunos puntos que hemos evidenciado. Pero se espera que ahora estas personas tengan un menor riesgo de sufrir
abusos de derechos fundamentales y de ser víctimas de condenas injustas. Pode ofrecer... ¿O no aude? Ahora volvió. Sí, agradeço, para encerrar, para concluir, agradeço ao professor Jordi, não tanto pelo convite, pela invitação que você me ha orado, pero especialmente em nome dessas pessoas que agradeço ao professor por oferecer substrato teórico para que estes cambios se produzcan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogerio, por tu excelente presentación. Bueno, y para concluir, tenemos la presentación de nuestro último ponente de la fecha, que es el ministro César Eugenio San Martín Castro. Él es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia del Perú, vocal titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, y ha recibido múltiples reconocimientos y condecoraciones en el ejercicio de esta función jurisdiccional. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y también es maestro en Derecho Procesal Penal con mención en Destrezas Técnicas y de Litigación Oral, entre otras titulaciones. Además, es profesor ordinario en la categoría de principal en el área de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y también es profesor en la maestría de Derecho Procesal Penal, entre otras funciones docentes que desarrolla, y es autor de múltiples publicaciones especializadas en la materia, entre las que podemos destacar, aunque sea sus últimos libros, sobre Derecho Procesal Penal, Lecciones, el Derecho Penal y Procesal en mi jurisprudencia, entre muchos otros. Así que muchas gracias, doctor, por su presentación, le doy su tiempo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Lo primero es lo primero, agradecer profundamente al profesor Jordi Ferrer por haber tenido la amabilidad de invitarme. No sé si estaré a la altura de mis compañeros panelistas, pero como soy osado, voy a decir algunas cosas. Planteo 3 reflexiones a propósito del libro del profesor Ferrer. La primera gran reflexión. Parece que por lo menos en la legislación, ya no solo de inspiración estadounidense o anglosajona, sino en la legislación y literatura del sistema de tradición romano-germánica, se impone, aunque ya va bajando, el modelo subjetivista de determinación del estándar o umbral de prueba requerido para imponer una condena penal. Convicción más allá de toda duda razonable, que está referido a un determinado estado mental del juez y cede, creo yo, a una concepción persuasiva que no racional de la prueba. El caso más notorio, pese a todo, es el de Italia, ¿no es cierto? A partir de la ley 46 de 2006, que estableció que el juez dictará sentencia condenatoria cuando el acusado resulta culpable del delito imputado, más allá de toda duda razonable, que según, por ejemplo, Tonini y Conti, lo razonable significa comprensible para una persona racional y por tanto objetivable a través de una motivación que describa la argumentación lógica, coherente y comprensible sobre la que se basa la decisión del tribunal, al punto que lo entienden como un método adversarial de refutación. No sé si es verdad tanta belleza, si tal pauta supera o es un antídoto contra el intuicionismo judicial. No lo creo en verdad. La penúltima reforma integral latinoamericana, por obra del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, de marzo de 2014,
en su artículo 402, tercer párrafo, bajo el título Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento, estatuyó: nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado responsable de la comisión del hecho por el cual siguió el juez, la duda siempre favorece al acusado. Empero, según entiendo, y Diana me corregirá, que el Código Procesal Penal Federal último de Argentina de 2019, creo yo, no tiene un precepto similar al mexicano. Tampoco lo tiene el Código de Costa Rica de enero de 1998. Sí la tiene, en cambio, el Código de Chile de diciembre de 2000, que en su artículo 340, primer párrafo, bajo el título, insiste en esta palabrita, ¿no?, convicción del tribunal, dispone: nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiera, más allá de duda razonable, la convicción de que realmente, etcétera, etcétera. En esa misma línea, aunque algo parcial, el Código de Procedimientos Penales de Colombia, Ley 906 de 13 de agosto de 2004, en su artículo 7, bajo el rótulo presunción de inocencia e indubio pro reo, estipula: para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. Ahí queda. Interesante que el adjetivo razonable no se haya incorporado. Que la duda, para el legislador colombiano, no ha de ser cualificada. Por lo menos no se dice eso expresamente. Aunque entiendo que la jurisprudencia constitucional colombiana ha insistido en la idea de una duda que sea razonable, que sea evidente, que sea sostenible. Muy bien. Una línea que solo apunta a la exigencia de certeza para condenar es la planteada por el anterior Código Procesal Penal de Ecuador del año 2000, según su reforma del año 2009, cuyo artículo incorporado 304A o 304 bis prescribió que se emitirá sentencia condenatoria cuando el tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es el responsable del mismo. El llamado Código Orgánico Integral Penal de Ecuador de 2014 no ha cambiado esta concepción. Y nos decía el profesor Schieti Machado Cruz que el Código de Brasil, que ya es de 1941, desde ya se limitó a estatuir que el juez formará su convicción en la libre apreciación de la prueba producida en el contradictorio judicial, así como que uno de los motivos de absolución se presenta cuando no exista prueba suficiente para condenar al acusado. O sea, solo introduce la noción de suficiencia, aunque sin delimitarlo. En mi país, Perú, el código del año 2004, de julio, no tiene un precepto, y esto ha permitido un mayor desarrollo, que imponga la exigencia subjetiva de convicción más allá de toda duda razonable, de muy difícil concreción, podría repetir, banal americanismo, tal vez imposible, dado lo circular de su explicación y sobre todo para dotar de eficacia a la exigencia institucional derivada del debido proceso del control impugnativo de la sentencia impugnada, de instancia. Nuestro artículo 2 del título preliminar bajo el rótulo de presunción de inocencia solo hace mención
a que la actividad probatoria debe ser suficiente para enervar el estado de inocencia y que en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. Roxin considera de que cuando se acude a la duda es una regla de decisión. No lo creo. No fija en consecuencia nuestro Código de Perú un estándar o un umbral. Resalto que el vocablo insuficiente se utiliza indistintamente en nuestro código para adoptar algunas decisiones vinculadas a las medidas limitativas de derechos, por ejemplo, control de comunicaciones, y medidas de coerción, embargo, desalojo preventivo, medidas interdictivas o suspensión preventiva de derechos, aunque sin el cuidado y rigor necesarios. No existe entonces una regla jurídica de decisión para dictar una sentencia condenatoria, que aquí me quiero concentrar. Obviamente de naturaleza político-moral, para dictar una sentencia condenatoria. Pauta regulativa que el Código sí cumple cuando se trata de iniciar una investigación preliminar, utilizando la doctrina germana y siguiendo a Volks, hace mención a la sospecha inicial simple. Para dictar una inculpación formal o un procesamiento, hace mención al concepto de sospecha reveladora. Para imponer una medida de prisión preventiva, hace mención al concepto de sospecha fuerte o sospecha fundada y grave, y de formular acusación y proferir el auto de enjuiciamiento, sospecha suficiente. No son problemas epistémicos, ¿eh? Ojo, son reglas de decisión, reglas políticas de decisión, y hay que hacer esta diferencia. Aquí quiero destacar dos datos a mi juicio relevantes. Primer dato, la exigencia de motivación como un derecho deber que integra la garantía de tutela jurisdiccional efectiva e institucionalmente importa además una garantía del Estado de Derecho o del Estado constitucional, diremos ahora, impone al juez razonar el conjunto del material probatorio disponible en dos fases sucesivas. Individual, que quede en el análisis de la fiabilidad probatoria, como es obvio, y en conjunto, que define el grado de corroboración de las distintas hipótesis con los hechos. Atomística y holística, eso está claro. Y conforme a una trascendada tradición legislativa iberoamericana, lo debe hacer bajo las reglas de la sana crítica. Lo que desde ya impone cierta distancia frente a criterios enteramente subjetivos en materia de apreciación. Básicamente, interpretación, elemento de prueba y valoración hacia el resultado probatorio. Atento pues a la demanda de racionalidad que todo fallo exige. Otro dato importante es una contradicción que tiene el Código, que ha asumido incluso diferente jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestro artículo 425, numeral 2, en sede de apelación establece un límite irrazonable a la valoración de la denominada prueba personal, que no a su interpretación o traslación. Obtención del elemento de prueba, concesión peligrosa al subjetivismo y que impide al juez de revisión, juez de apelación e incluso de casación, integrar su juicio crítico al conjunto del material probatorio, muy criticada por el profesor Jordi Nieva, por ejemplo, en tanto en cuanto no hace posible consolidar un procedimiento intersubjetivamente controlable de la decisión de primera instancia. Eso
de que el Tribunal de Revisión, al no haber presenciado personalmente, disque inmediación, la versión del órgano de prueba proporcionada en el plenario de primera instancia, no tiene competencia para valorarla, como si el lenguaje gestual fuera el único relevante, con exclusión del qué de la declaración y del conjunto de la prueba actuada, como proclama básicamente Perfecto Andrés Ibáñez. Esto carece de toda racionalidad. Y por tanto ha exigido a la Corte Suprema de Perú una interpretación restrictiva de este precepto que distingue claramente entre inmediación y valoración. Segunda reflexión. Considero necesario, como afirma el autor, claro, fijar un estándar de prueba. Los que estamos aquí estamos convencidos de ello, ¿no es cierto? O sea, fijar una regla político-moral, en suma, que tendencialmente guarda relación con los valores que una sociedad pretende proteger o realizar, y que más allá de criterios de racionalidad epistemológica de la inferencia probatoria, propios de la valoración probatoria, que nada dice de la noción de suficiencia, determine en términos lo más precisos posibles cuál es el grado de probabilidad suficiente para aceptar como probada una hipótesis, que es el paso final de decisión, de toma de decisión, de toma de posición en sentido estricto sobre los hechos. Es un paso ciertamente imprescindible desde que si aceptamos que el razonamiento probatorio es probabilístico y que no es posible alcanzar certezas racionales acerca de la verdad sobre los hechos, se necesita entonces determinar cuál es el grado de probabilidad para aceptar como probada una hipótesis y que ha de expresarse mediante un criterio controlable. Dice Thusset, entre otros, que sin regla de decisión, la valoración no produce de por sí consecuencia alguna. Pero, y este es el mérito del profesor Jordi Ferrer, la implantación necesita de un aparato metodológico y de una adecuada comprensión de nuestras capacidades cognitivas. Pero en los casos en que no se fije esta regla de decisión y no se acepte la noción de más allá de toda duda razonable, ¿qué hacer? Si entendemos que esta fórmula del common law, más allá de toda duda razonable, no ayuda y tiene un carácter eminentemente subjetivo, de difícil o de muy bajo nivel de control, creo que la solución pretoriana tendría a plantearse como se hizo en mi país los últimos años y a propósito de la obra de Jordi Ferrer, desde la garantía de presunción de inocencia como regla de juicio, desde criterios objetivos. Esta garantía comprende dos reglas. Primera regla, que el material probatorio examinado a nivel atomista y luego a nivel holístico se aprecia bajo la sana crítica, que es la pauta que varios artículos del Código así lo establecen. Segundo, que dado los intereses en juego propios de la tipificación penal, el estándar o umbral de prueba para una condena es el más alto del sistema. Pero similitud objetiva o alta probabilidad objetiva, como ha dicho en varios fallos el Tribunal Supremo Federal Alemán y su Tribunal Constitucional Federal. O, en suma, lo que se llama una probabilidad cualificada. Es decir, por lo menos que el material probatorio disponible permite explicar y justificar concluyentemente la hipótesis acusatoria y descartar por completo, la hipótesis defensiva
u otras posibles que se puedan derivar del caso en cuestión, siempre en orden al objeto del debate. Nos quedan pocos minutos. Sí, no, ahorita acá. Como quiera que la presunción de inocencia requiere de una motivación que la sustente, y así lo dice el artículo 2 del título preliminar de nuestro código, sentencia debidamente motivada, la argumentación contenida en la sentencia ha de ser explicitada con el rigor necesario. A todo esto, es absolutamente importante que nuestra jurisprudencia, en los últimos 4 o 5 años de la Corte Suprema, ha venido ya asumiendo 2 grandes puntos. No se acepta ya el criterio subjetivo de más allá de duda razonable, expresamente descartado en sus fallos, y ya se va asumiendo los criterios objetivos de toma de decisión a partir de las propuestas 1 al 3 del profesor Jordi Ferrer. La discusión que ahora hemos escuchado y que motiva la segunda edición del libro del profesor Jordi Ferrer, creo que va a ser especialmente útil para la doctrina procesalista y para la jurisprudencia de las altas cortes. Y este es un tema que, ya lo dije, está íncite en las propias garantías del Estado de Derecho. Las sentencias no pueden ser arbitrarias, deben sustentarse en las pruebas y en la ley a partir de un análisis objetivo del material probatorio. Evidentemente, las pautas para entender esta regla política están siempre abiertas a la discusión, ergo, son opinables. Pero creemos que estos espacios y lo que los colegas van a ir exponiendo, analizando críticamente la obra del profesor Ferrer, van a ser extraordinariamente importantes. Así lo estimo y así lo quiero. Muchas gracias, Jordi, por tu aporte. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esa muy interesante presentación. Bueno, con esto hemos finalizado las intervenciones de nuestros ponentes, pero nos queda lo mejor para el plato final, que son las palabras de nuestro autor, de Jordi Ferrer Beltrán. Jordi, creo que no necesitas presentación, sos el autor de este libro y de otros libros anteriores, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, del Máster en Razonamiento Probatorio, codirector de Quaestio Facti, una revista internacional, primera revista internacional de razonamiento probatorio de habla hispana, que invito a todos a consultar, de las mejores que existen. Y bueno, por supuesto, el autor de esta segunda edición ampliada y actualizada de Pruebas sin Convicción. Es tuya la palabra, muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Diana. Quiero, obviamente, empezar agradeciendo por esta ocasión de presentar la segunda edición y antes que eso, incluso, por la posibilidad de publicarla. Es la primera vez que publico una segunda edición de un libro. Los libros se republican. Soy un testarudo, básicamente. Entonces, difícilmente cambio de opinión, difícilmente vuelvo sobre el mismo tema, difícilmente considero que vale la pena volver a decir algo más. Y eso no quiere decir que no haya más cosas que decir después de que uno haya escrito, sino simplemente que, como también se decía en la creo que era José Luis Ramírez quien lo decía, pues son libros y son textos abiertos, son ideas abiertas y sobre todo abiertas a la continuación por parte de los demás y no necesariamente por parte de uno mismo. Entonces, no he tenido, digamos, la necesidad de hacerlo y tampoco, sobre todo, las ideas para hacerlo. Salvo quizás en estas cuestiones probatorias en las que, de alguna manera, uno podría decir, pues, el libro de la valoración racional de la prueba no era
otra cosa que una continuación de Prueba y Verdad en el Derecho. Prueba sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, no es otra cosa que una continuación de la valoración racional de la prueba. Y ahora, como no se me ha ocurrido cómo hacer otra cosa distinta, pues he añadido un pedacito a este de Prueba sin convicción. Y bueno, le agradezco especialmente a la editorial, a Marcial Pons, por habérmelo permitido, por haber publicado los libros precedentes y por haber publicado y haberme permitido también hacer esta segunda edición. El segundo agradecimiento, evidentemente, es para quienes me acompañan en esta presentación. Y lo quisiera decir de este modo. No solo son colegas estimados, apreciados y que participan de esta presentación básicamente también por el cariño que nos tenemos mutuo, sino sobre todo son, yo diría, coautores de un proyecto de trabajo, de esa primavera epistémica a la que se refería Rogerio Schietti, del post que hoy salía en Conjur, de un proyecto de mejora del razonamiento probatorio, lo que en nuestras decisiones judiciales, lo que quiere decir un proyecto de mejora de la administración de justicia y de la aplicación del derecho. Y muy especialmente son coautores de este libro. Muy especialmente todos ellos, desde Diana, José Luis, Marcela, Rogerio y César, son coautores de este libro porque todos ellos han producido decisiones importantísimas o ideas importantísimas que han sido analizadas en el libro, que han sido objeto de mi aprendizaje para escribir este libro y que han sido objeto de un feedback en el cual, de ida y vuelta, la pelota moviéndose del tejado de unos al tejado de los otros, nos ha permitido hacer eso que es el trabajo intelectual, que es un trabajo colectivo y que permite simplemente, aprendiendo unos de los otros, mejorar las ideas y en este caso también creo, humildemente, mejorar la administración de justicia. Yo soy un filósofo del derecho que me reconozco extraño en el mundo de los filósofos del derecho. Me gusta poco filosofar en las nubes y prefiero buscar los ejemplos en la jurisprudencia, buscar los ejemplos en la dogmática, buscar los problemas en el derecho positivo y no en los libros de filosofía. Y no por nada más que quizás un interés que ha ido creciendo conforme me hago mayor, de que la filosofía del derecho que intento practicar sea una filosofía del derecho orientada a la práctica. Orientada a la práctica en un feedback de la práctica a la filosofía. Esto es, tomando de la práctica los problemas que analizamos filosóficamente e intentando que ese análisis filosófico te redunde y devuelva a la práctica una mejor comprensión de los problemas a los efectos de una mejor aplicación del derecho. Cuando la filosofía del derecho tiene esa pretensión práctica, demasiadas veces se convierte en una especie de discurso de lucha política. Demasiadas veces se pretende incidir en la práctica a través de la lucha política, a través de, o vistiendo o enmascarando esa lucha política, presentándola como un trabajo académico. Yo nunca he renegado de la necesidad de ponerse detrás de una pancarta y de una manifestación en la calle defendiendo los derechos o defendiendo una causa justa. Pero desde luego me parece que esa no es exactamente la manera en que debemos practicar la filosofía del derecho o hacer filosofía del derecho al menos de una inspiración analítica. Cuando no se hace eso, muchas veces se practica la filosofía del derecho de un modo que acaba no diciendo nada de la práctica.
Es decir, o hacemos práctica política, o hacemos filosofía alejada de la práctica. Y me parece que hay un camino intermedio donde la filosofía puede ser no un espacio de lucha política, sino un espacio de mejora de la comprensión del arsenal conceptual con el que trabajamos el derecho. Y a la mejora de ese arsenal conceptual y de las consecuencias de asumir ciertas posiciones o ciertas otras posiciones o ciertas teorías o otras teorías, de las consecuencias y la comprensión de esas teorías y de esos conceptos, surja una mejor práctica del derecho. Y al surgir esa mejor práctica del derecho, uno puede hacer que mejore la vida de las personas, que mejore la vida de las personas que están siendo sometidas a las decisiones judiciales en todos nuestros tribunales. Esa es, de alguna manera, el leitmotiv de mi trabajo. Y en esa pretensión y con esa pretensión en materia probatoria, asumiendo una concepción racional de la prueba, que creo que es la única que puede dar lugar a esa mejora de la práctica jurisprudencial en materia de hechos, creo también que esa concepción racional de la prueba está huérfana de una clave de bóveda que la sostenga, una clave de bóveda que necesariamente es una teoría o una práctica, un desarrollo de los estándares de prueba a los efectos de determinar cuándo la decisión o cuándo los elementos de juicio disponibles son suficientes para adoptar una determinada decisión en el proceso. Si no tenemos esto, entonces no podemos tomar decisiones que sean justificadas, tomar decisiones que podamos motivar, tomar decisiones que hagan lugar al debido proceso, que hagan lugar al reconocimiento del derecho al recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en prueba sin convicción 1, con lo cual no abundo demasiado sobre ello. Pero en estos 4 años, después de prueba sin convicción 1, han pasado algunas cosas que me han llevado a esta ampliación, aproximadamente unas 50 páginas en el libro. En primer lugar, creo que ha pasado algo que a mí me llena de satisfacción, y es que se ha producido una especie de boom bibliográfico, una ampliación del debate muy grande y en varios idiomas del debate en materia de estándares de prueba a nivel teórico, una discusión de propuestas, distintas propuestas, distintas críticas a algunas de las propuestas, incluidas las mías, etcétera, etcétera, un desarrollo al respecto de este tema que no se había producido en años precedentes a cuando yo escribía la primera edición. Y esto me pareció que ameritaba una reflexión ulterior acerca del punto. Y esto dio lugar también pues, a que el libro haya crecido, digamos, engordado desde dentro, no por el final, sino desde dentro, en una ampliación bibliográfica, en unas respuestas de diversos críticos, en unas respuestas de distintas propuestas, etcétera, etcétera, que me parecía importante abordar. Pero sobre todo, lo que ha pasado en estos años es cosas que han hecho quienes nos acompañan en esta sesión y algunos otros jueces, magistrados, juezas y magistradas. Es decir, una revolución en materia jurisprudencial en unos países más que en otros, es cierto, y en unos tribunales más que en otros. Pero algunos de mis colegas que me han precedido mencionaban los cambios que se han producido en términos cuantitativos también de utilización de los conceptos de estándar de prueba y otros vinculados al razonamiento probatorio. Y esto creo que debe satisfacernos muchísimo, porque si esta es una pretensión necesaria para que nuestros países cumplan con las exigencias del debido proceso, bueno, estamos avanzando un poquito. Nos queda un larguísimo recorrido, pero hemos iniciado el camino. Y ese camino iniciado me parece que da lugar a algunas esperanzas.
José Luis Ramírez nos decía en su intervención que quizás nuestra cultura jurídica no está madura para que nuestros legisladores incorporen estándares de prueba. Es posible que así sea, José Luis, es posible que así sea. Yo he sostenido que debería ser el legislador quien haga esto, pero es muy posible también que pueda acabar siendo una tarea que se incorpore, o una formulación que se incorpore a nuestros códigos procesales después de una maduración jurisprudencial. Y en ese sentido que la tarea de la jurisprudencia sea fundamental para ir introduciendo y para ir produciendo que vayan cambiando ciertas cosas y vaya introduciéndose una mejor cultura en este sentido probatoria en nuestras sociedades. En ese sentido, pues el capítulo nuevo, que llamé Epílogo a la segunda edición, incorpora un análisis, una mirada, que desde luego es parcial, una mirada a esa jurisprudencia, a esos cambios jurisprudenciales que se están produciendo en estos últimos años. Es parcial porque es respecto de algunos países y no de otros. Es parcial también porque lo focalicé en decisiones de sus cortes, de sus altas cortes, y no de lo que ha sucedido en decisiones de tribunales inferiores. Pero quiere dar la idea de que esta no es solo una discusión teórica, sino algo que está permeando nuestras prácticas jurisprudenciales y que creo que debe seguir permeándolas y debe seguir, es un camino que apenas está iniciado, pero que debe continuar. La segunda cosa la segunda parte de ese epílogo a la segunda edición, y que fue el segundo motivo por el cual me decidí a escribir, tiene que ver con algo que en buena medida me produce una gran desazón respecto a lo que está pasando en nuestros países. Si hasta aquí fui más o menos optimista, dije, están cambiando cosas y cambiando cosas en positivo, etcétera, etcétera, pues lamento que a partir de aquí no lo voy a hacer tanto. En general diría que la práctica, en particular penal, particular en el proceso penal, la práctica que tenemos hoy en día en los procesos penales se parece cada vez más a el proceso penal pre-ilustrado. Un proceso penal sin garantías, un proceso penal que es una trituradora de pobres, un proceso penal que es uno en los libros y otro en la práctica. La combinación de una prisión preventiva no se le niega a nadie y el 90% de los procesos, en España el 70%, en México cerca del 95%, en Ecuador también estamos sobre el 90%, en Chile no varían mucho los números, etcétera, etcétera. Digo, un 90% de los procesos que tienen condena acaban en condenas sin juicio. Es decir, tenemos en España cerca del 14% de presos en prisión preventiva. En la media en Latinoamérica, el 50% de presos en prisión preventiva. Y el otro 50% condenados sin juicio. Esa combinación es genuinamente explosiva. Explosiva de las garantías que se diseñaron a partir de la Ilustración. De las garantías que se han incorporado a los códigos y que acaban siendo el law in books y no en law in action. El derecho penal que se practica es un derecho penal preilustrado. Los jueces y tribunales se han convertido en notarios que levantan acta de las decisiones de los fiscales. Es la administrativización de la justicia en términos de Máximo Langer. Y cuando hablamos de razonamiento probatorio, la teoría del razonamiento probatorio, cuando la aplicamos al proceso penal,
porque obviamente aplica al proceso laboral, al proceso de familia, al proceso civil, etcétera, etcétera. Cuando lo aplicamos al proceso penal, sigue siendo una teoría del razonamiento probatorio y de las decisiones judiciales post-juicio. Como el derecho procesal sigue siendo un derecho procesal del juicio. Lo es en nuestros códigos procesales y lo es en los manuales del derecho procesal, que reflejan en buena parte lo que dicen los códigos. Pero la práctica de nuestros procesos penales es una práctica totalmente distinta de lo que uno imaginaría leyendo el Código Procesal Penal de cualquiera de nuestros países. Entonces, esa crítica que a estas alturas yo me atrevería a dirigir tanto a los legisladores como a los colegas que escriben sobre derecho procesal, en este particular de derecho procesal penal, evidentemente hay que dirigirla también a quienes escribimos de razonamiento probatorio. Porque hacemos una teoría sobre cómo debe ser el razonamiento probatorio en unos esquemas que nada tienen que ver con lo que sucede en el día a día de nuestros procesos penales. Ni para la prisión preventiva, ni para el procedimiento abreviado, sentencias de conformidad o acuerdos de la persecución penal. En cada país se llaman procedimiento simplificado, en cada país se llama de manera distinta, pero es la herencia del plea bargaining anglosajón. Pues algo hay que decir al respecto, porque si no establecemos ahí criterios de decisión probatoria, entonces acaba siendo simplemente la capacidad de presión de la Fiscalía amenazando con penas muy altas para obtener la conformidad de las personas que están siendo sometidas a la investigación penal. Y decisión y conformidad que se produce normalmente en momentos muy tempranos de la investigación, porque el incentivo es ahorrarse incluso la investigación. Bueno, Langbain en 1970 llamaba al plea bargaining, lo consideraba un método de tortura. Un método de tortura para obtener una confesión de quien pudiera ser autor del delito o de quien no lo sea, pero confesión al fin. Bueno, esto me preocupó y me preocupa fuertemente, muy fuertemente. Creo que este es un problema que tenemos que afrontar. Se dice que la eficiencia del proceso penal exige mecanismos de terminación anticipada. Bueno, yo no sé si la eficiencia del proceso penal se obtiene condenando a inocentes o condenando a quienes no sabemos si son culpables o no lo son, es decir, simplemente ahorrándonos la averiguación de la verdad. No sé si de esa manera somos más eficientes. Desde luego, de esa manera gastamos menos recursos, esfuerzos personales, dinero, etcétera, etcétera. Pero les sugiero una manera mucho mejor de hacerlo, que es tirar una moneda al aire y, si no nos interesa la verdad, con eso será mucho más barato y mucho más efectivo, mucho más eficiente y mucho más rápido. Si no queremos eso y si queremos mantener las garantías, entonces tienen que preocuparnos esa realidad. Y esa realidad no está en prueba sin convicción 1. Simplemente porque ni las medidas cautelares, y en especial la prisión preventiva, ni el procedimiento abreviado fueron allí abordados. Y no está ahí, en buena parte, porque no tenía respuesta para esos temas. Y no tenía respuesta para esos temas porque las medidas cautelares y el procedimiento abreviado son decisiones, o la sentencia tras procedimiento abreviado o tras decisión de conformidad en España, son decisiones que se pueden producir en momentos muy variables del procedimiento. La Corte Suprema peruana bautizó algo que yo he recuperado también en el libro, que llamaron el principio de progresividad en materia de exigencia probatoria. Cuanto más adelantado es el proceso, mayor es la exigencia probatoria que debemos requerir. Y esto ha sido incorporado también por otros tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia también, del que forma parte el ministro Rosario Schietti. Pero ¿qué pasa con las decisiones que son, desde el punto de vista temporal, móviles? Que pueden ser adoptadas en un momento muy inicial, una medida cautelar,
y José Luis Ramírez nos decía antes, bueno, en un momento muy inicial, incluso una probabilidad que no sea ni siquiera prevaleciente nos podría bastar, dependiendo de cuán inicial sea. Bueno, o que puede ser adoptada en un momento prácticamente justo anterior a la sentencia. La medida cautelar puede ser adoptada y revisada durante todo el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el principio de progresividad? Porque si queremos preestablecer el nivel de exigencia probatoria, pero no sabemos en qué momento hay que tomar la decisión, esto nos genera un gravísimo problema. Y esto era algo que yo no sabía resolver en 2021 y por eso no dije nada. De lo que no sepas, mejor no digas nada, e intento aplicar esto en mis publicaciones. Entonces, y esta es una propuesta que hoy sí tengo, que hoy sí he reflexionado al respecto y que sí puedo y que sí me he sentido en condiciones de ofrecer. Una respuesta a este tipo de decisiones, simplemente una propuesta de por dónde podríamos caminar. Antes dije una filosofía orientada a la práctica y que bebe de la práctica, pero fundamentalmente es a partir de decisiones que adoptaron distintos tribunales que surgió esa propuesta. En primer lugar, algunas decisiones mexicanas de tribunales, no de la Corte Suprema, sino de tribunales superiores de circuito, que respecto de la exigencia para la apertura de juicio, para la vinculación a proceso, requirieron lo que yo llamé en pruebas en convicción 1 el estándar 4. Y yo respondí a esto diciendo, bueno, me parece exagerado, el estándar 4 exige un acervo probatorio completo y la vinculación a proceso se adopta en un momento muy preliminar y todavía tiene una investigación posterior. Y hubo una respuesta a esto diciendo, bueno, pero es que sea el acervo probatorio completo debe relativizarse al momento procesal en que estamos. Es decir, lo que es esperable que se tenga. Y esa propuesta es la que al final dio lugar a esos estándares 9 y 10 respecto del presupuesto material de la prisión preventiva, a la par que esa decisión que refería también José Luis Ramírez de la Audiencia Provincial de Girona sobre un doble asesinato en un pantano de Susqueda, un pantano aquí en la provincia de Girona. Aprendí de la práctica y de la práctica obtuve una idea que intenté llevar a esas propuestas. Este es un problema. Después, en la otra parte, sobre el riesgo procesal, no voy a decir ahora nada. Efectivamente, me parece la propuesta más disruptiva, pero he intentado también justificar en el libro por qué, después de todo, quizás no es tan disruptiva, sino simplemente algo sistematizadora de algunas intuiciones que ya están también en la práctica actual y ya están en nuestros códigos. Y el otro problema es el del procedimiento abreviado. Para el procedimiento abreviado creo que tenemos que también tener estándares de prueba. En un libro relativamente reciente sobre el procedimiento abreviado, publicado por Marcial Pons, Argentina, de Máximo Langer y Máximo... Se me fue el segundo nombre. Quizás se acuerde Diana, pero si no, disculpas al segundo Máximo. Un libro importante, creo, sobre panorama comparado sobre el procedimiento abreviado en la región. En ese libro se muestra que en 11 de los 18 países, de los 19 países de habla hispana de la región, se exige que haya prueba suficiente de la culpabilidad del imputado al margen de la confesión del imputado. Eso se exige legalmente, pero obviamente aquí otra vez se produce una diferencia entre el law in books y el law in action. En el código se requiere un control por parte de los jueces de la suficiencia probatoria al margen de la confesión,
pero en la realidad no se produce ese control. Y no se produce ese control porque nuestros códigos ni nuestra jurisprudencia dicen nada acerca de cuándo sería suficiente ese acervo probatorio. Es decir, no sabemos cuál es el estándar de prueba. Y sin eso acaba siendo simplemente con el mero control de la voluntariedad de la aceptación. Y con eso basta para condenar. Bueno, Máximo Soso, Jordi. Máximo Soso. Muchas gracias, Diana. Me evitas la descortesía de no citar a los dos autores. Decía, pues, tenemos ese 50% de presos en prisión preventiva y ese otro 50% en el que ni siquiera hemos controlado si su confesión es una confesión genuinamente libre y sobre todo si está basada en las pruebas, si está apoyada por las pruebas. Si esto nos parece algo admisible, pues, ¿qué le vamos a hacer? Está en la lógica de del populismo penal que nos está secuestrando a todos. Pero a mí no me lo parece. Pero para evitar eso necesitamos estándares de prueba otra vez, para exigir la justificación a los jueces de que hayan controlado efectivamente la suficiencia probatoria. Y esta segunda parte tampoco estaba en Pruebas sin Convicción 1 y creo que era imprescindible abordarla para dar respuesta a esa realidad cada vez más asfixiante de la deriva preilustrada de nuestros procesos penales. Eso es casi todo. Lo otro es el estándar 8, que como ya ha destacado Marcela Araya, es una respuesta a un desafío que con bastante vino Carmener, ella y otros dos magistrados, queridos magistrados, me formularon en Chile acerca de las medidas cautelares, otra vez, de las medidas cautelares, en este caso no penales, pero que también podría ser aplicado a ciertas otras medidas cautelares al margen de la prisión preventiva para el proceso penal. Y otra vez dio lugar a un aprendizaje teórico. Yo había asumido, no explícitamente creo, de hecho lo he buscado en el libro para ver si tenía que hacer algún ajuste, alguna corrección, había asumido en mis trabajos anteriores y también en Pruebas sin Convicción, implícitamente había asumido la idea de que la probabilidad prevaleciente, entendida al menos en el más mínimo del estándar 7 que propuse en Pruebas sin Convicción 1, era el mínimo de racionalidad para tomar una decisión sobre los hechos. Es decir, para considerar suficiente la prueba en favor de una hipótesis para aceptarla como probada o suficientemente acreditada a los efectos de una decisión. Esa era una idea que está en Tarufo, que está en Marina Gascón, que está en Juan Carlos Bayón, que está en muchos de mis mayores, de mis maestros en materia probatoria. Y yo lo había asumido y creo que era una asunción equivocada. Y una asunción equivocada basada en la confusión entre la racionalidad epistémica y la racionalidad político-moral. Y si la decisión sobre la suficiencia probatoria es una decisión basada en un criterio político-moral acerca de la distribución del riesgo del error entre las partes, la racionalidad epistémica no es lo que va a informar la suficiencia probatoria. Y entonces hay una racionalidad político-moral que tiene que ver con que el estándar adoptado sea el adecuado para la distribución del riesgo probatorio, del riesgo de error que estimamos adecuada para ese tipo de decisión. Es decir, una adecuación de medios afines, una racionalidad de adecuación de medios afines. Si la gravedad y el riesgo es muy elevado en un sentido y mucho menos en el otro, tiene sentido en ciertas condiciones y para ciertos aspectos y para ciertas decisiones adoptar una decisión, aun si esa decisión responde a una hipótesis que no es la más probablemente verdadera.
Antes nos decía también José Luis Ramírez que quizás esto puede suceder en ciertas decisiones en materia de prisión preventiva. Podríamos discutir si es el caso o no es el caso en esa materia, pero para otras decisiones que tienen efectos mucho menos invasivos de los derechos, ¿no? Me parece claramente es el caso también. Y ahí Marcela Araya, Jaime Rojas y Rodrigo Cerda, 3 magistrados chilenos, Marcela presente, me decían, bueno, ciertos ejemplos en materia familiar, ciertos ejemplos en materia civil, etc. Bueno, creo que es muy oportuno, pero también había que pensar, y era un desafío, cómo formular un estándar por debajo de la probabilidad prevaleciente, y no se me ocurría cómo. ¿No? Bueno, ahí está la propuesta de lo que se me acabó ocurriendo hacer para ese tipo de decisiones. En definitiva, un continuo aprendizaje en feedback, en reaprendizaje a partir de la práctica, a partir de las decisiones de ustedes, a partir de los desafíos de ustedes, para intentar dar respuesta, una mejor respuesta desde la teoría y devolver a la práctica propuestas que puedan a su vez mejorar la propia práctica. Esa es, en el fondo, la manera en que me gusta hacer filosofía del derecho, es lo que he intentado hacer y es lo que he intentado proponerles en esta segunda edición. Nada más, y muchas gracias de nuevo a todos, a José Luis, a Marcela, a Diana, a Rogerio y a César, no solo por estar aquí, sino por haberme ayudado a pensar en todas estas cuestiones. Muchas gracias, Jordi, por esa hermosa presentación. Muchas gracias por la obra que discutimos hoy. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus interesantes presentaciones. Y a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión, muchas gracias. Y bueno, ahora a leer Pruebas sin convicción. ¿Sí? Es la tarea que nos queda a todos. O volverlo a leer también. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Jordi. Y a Marcial Pons también. Y bueno, nos vemos próximamente.